desglosado casi todos los huesos de la cara. Nos faltaría lo que corresponde al hueso de la mandíbula, es decir, clásicamente conocido como el maxilar inferior. Pero vamos a ir dando las indicaciones correspondientes. Como siempre se les pide, por favor, habiliten sus cámaras para que podamos empezar. Ahora. Luis Ángel Rodas está con cámara apagada. Yusmit Méndez, lo mismo. Nayeli Sosa. Vilma Alex Barrientos. Doctor, estoy con cámara. Maija Antequera. Porco Cristina. Ya, vamos a ir a estudiar este hueso que es el hueso maxilar inferior. Maxilar inferior, la denominación, digamos, en la nomenclatura antigua. En la nomenclatura actual simplemente se lo puede nombrar como mandíbula, porque es el único hueso que está formando parte de lo que es toda esta zona del inferior, ¿ya? Entonces, el nombre de maxilar superior y maxilar inferior era una denominación un poco más clásica que tenemos en nuestros libros de Testí y en algunos otros libros. Sin embargo, como ya habíamos explicado, en la nomenclatura actual, al maxilar superior lo llamamos simplemente maxilar y al maxilar inferior lo denominamos mandíbula. Ustedes saben que es un hueso impar, es medio y simétrico. ¿Dónde lo vamos a encontrar situado? Está situado en la parte inferior de lo que es la cara. Forma lo que corresponde a esta estructura que es la mandíbula inferior. ¿Y qué partes nos ofrece para su descripción? Para su descripción, este hueso nos ofrece una parte central que corresponde al cuerpo del hueso y dos partes laterales que son las ramas, ¿ya? Entonces, una parte central o media que es el cuerpo y dos partes laterales que son las ramas. Ahora, este cuerpo que es, vamos a aquí. Entonces, este sería el límite de lo que es el cuerpo y aquí tenemos lo que son las ramas, ¿no? Laterales, tanto de un lado como del otro lado. Ya. Esto es lo que nos ofrece este hueso para su descripción. Y ahora empezamos a describirlo. Empezamos por la parte central, es decir, por el cuerpo. ¿Qué partes podemos encontrar en este cuerpo? Encontramos en este cuerpo dos caras, una cara anterior, una cara posterior y además encontramos dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Esta parte del hueso, lo que es el cuerpo, tiene la forma de una herradura y de ahí es de donde precisamente surge lo que vamos a ir nombrando, ¿no? Entonces, hemos dicho, todo lo que vemos aquí adelante es
cara anterior. Eso es cara anterior. Y si nosotros damos la vuelta, lo que estamos viendo ahora, vamos a ocultar esto, lo que estamos viendo ahora sería cara posterior. ¿Ya? Ahora, volvemos a la cara anterior y en este hueso encontramos además, les decía, además de caras, encontramos bordes. ¿Y cuáles son esos bordes? Aquí tenemos un borde superior y aquí abajo vamos a tener un borde inferior. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a describir lo que es esta cara anterior. Esta cara anterior vamos a describirla del centro hacia afuera, en forma ordenada, para que no vayamos a tener confusiones y olvidar algunas estructuras que son importantes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en esta cara anterior? En la parte media de esta cara anterior vamos a encontrar, voy a poner mejor el color rojo que se nota más, aquí una zona que es lo que se llama la sínfisis mentoniana. ¿Ya? Esto va a ser la sínfisis mentoniana. Ahora, esta sínfisis mentoniana termina en una parte más prominente, que es esto que yo estoy marcando aquí. Y esta parte prominente se va a llamar la eminencia mentoniana. Entonces, al medio tenemos como si fuera una línea la sínfisis mentoniana y en la parte inferior de esta sínfisis mentoniana vamos a encontrar la eminencia mentoniana. Si vemos nosotros en este si vemos de esta manera, esto lo que vemos aquí, esto sería la eminencia mentoniana, ¿ya? Eso es. Entonces, al medio la sínfisis mentoniana y en la parte inferior la eminencia mentoniana. Ahora, a la derecha y a la izquierda, es decir, a los lados de esta sínfisis, vamos a encontrar aquí unas líneas. Esto se llama la línea oblicua externa. Y es importante que lo nombremos así como línea oblicua externa con todas las palabras. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar también en este hueso línea oblicua interna. Entonces, cuando se les esté preguntando o se les esté evaluando y ustedes digan línea oblicua, si solo me dicen línea oblicua, yo no sé de qué línea oblicua me están hablando. Entonces, tenemos que nombrarla completo. Es la línea oblicua externa. ¿Ya? Ahora, un poco si vamos hacia sobre esta línea oblicua y vamos hacia lo que es la zona del segundo premolar, vamos a encontrar este agujero que ustedes están viendo aquí, y este es el agujero mentoniano por donde van a pasar vasos y nervios que son importantes en esta región. Entonces, por ahí van a pasar vasos y nervios. Si ustedes se fijan, precisamente por ese agujero que hemos marcado, que se llama agujero mentoniano, ¿ya? Ya. Ahora nos vamos a ir a lo que es la cara posterior. Hemos hablado de la cara externa y nos vamos a ir a este que es la cara posterior. Para irnos a la cara posterior, como en ese dibujo perdón, en esa visión no tenemos muchos elementos muy notorios, entonces vamos a venirnos aquí. Y vamos a repasar un poquito lo que acabamos de decir, ¿ya? Entonces, ¿qué encontrábamos nosotros en lo que es la cara externa? Aquí encontramos, ay, perdón, pero no voy de manera tan
Ya saben que mi pulso no es precisamente uno de mis talentos, ¿ya? Entonces, aquí encontramos la sínfisis mentoniana y aquí encontramos, ¿qué cosa? La eminencia mentoniana. A los lados de esto encontramos unas líneas oblicuas, que son la línea oblicua externa, eso precisamente se llama, línea oblicua externa. Más o menos a nivel de lo que es el segundo premolar, vamos a encontrar esto que es el agujero mentoniano. Eso es lo que nosotros estamos encontrando en esta descripción de la cara externa de ¿quién? La cara externa del cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a lo que es la cara interna. Y nosotros encontramos en esta cara interna que es una cara que es sumamente cóncava. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este hueso va a tener la forma así como de una herradura, ¿no es cierto? Y en esta herradura, la cara convexa va a ser lo que es la cara anterior y la cara que es más bien cóncava es la cara posterior. ¿De quién? Del cuerpo de este hueso. ¿Ya? Y en esta posterior, ¿qué vamos a encontrar? Hacemos la descripción también del centro para afuera. Aquí encontramos 4 elementos que son importantes, ¿ya? Lo que se llaman las apófisis Jeni. Estas apófisis Jeni son 2 que van a ser superiores y estas van a ser para la inserción de los músculos genioglosos y los 2 inferiores que son para los músculos genioideos. Entonces de ahí viene el nombre de apófisis Jeni, ¿ya? Esos son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Además de eso, ¿qué encontramos? Hemos partido del centro, ahora nos vamos hacia los lados. Hacia los lados vamos a encontrar esto que estamos viendo aquí, que se va a llamar línea oblicua, en este caso interna. ¿Por qué? Porque estamos en la cara posterior. Entonces ya no es línea oblicua externa, sino es la línea oblicua interna. ¿Ya? Incluso hay algunos libros que este hueso lo nombran con las caras, no precisamente anterior y posterior, pero nosotros vamos a estar con esta nomenclatura. Entonces tenemos, les decía, la línea oblicua interna, también llamada línea miloioidea. ¿Por qué se llama así? Miloioidea, porque es el músculo miloioideo el que va a venir aquí a insertarse. Ahora, por encima de esta línea y un poco más hacia afuera, de las apófisis Jeni, encontramos una fosita que se llama la fosita sublingual, que es precisamente en esta región, por encima de la línea oblicua y por fuera de las apófisis Jeni. Esa es la fosita sublingual, ¿ya? Ahora, por debajo de esta línea y más hacia afuera, vamos a encontrar otra fosita que va a ser la fosita submaxilar. Submaxilar. Para precisamente las glándulas del mismo nombre, las glándulas salivales, ¿ya? Eso es lo que nosotros hemos encontrado en esta cara posterior. Vamos a repetir a manera de resumen. Esta cara posterior ya sabemos que es una cara que es sumamente cóncava. Empezamos la descripción del centro hacia los lados. Al centro encontramos las apófisis Jeni, que son 2 superiores y 2 inferiores. Más hacia afuera encontramos la línea oblicua interna, por encima del, también llamada, les he dicho, miloioidea. Después, por encima encontramos lo que es la fosita sublingual y por debajo encontramos la fosita submaxilar. Debajo, pero más hacia afuera, ¿ya? Esos son los elementos que nosotros estamos encontrando hasta ahora en esta parte del hueso. Ahora vamos a hablar de lo que son los bordes del hueso.
Si ustedes no entienden algo en algún momento, ya saben que pueden interrumpir y hacer la pregunta que vean conveniente. En este hueso vamos a encontrar, en esta parte del hueso que es el cuerpo, lo que estamos describiendo, encontramos dos bordes. Un borde superior que es también llamado borde alveolar, y está ocupado por todas estas cavidades que son alveolodentarias. Precisamente ¿para qué? Para la implantación de lo que son los dientes. No hay más detalles en ese borde. Ahora, encontramos también otro borde, que es el que estoy marcando en este momento, y ese va a ser el borde inferior. Seguimos hablando solo del cuerpo, ¿ya? ¿Y cómo es este borde inferior? Ay, un ratito tengo sus compañeros. Ya. Este borde inferior es un borde redondeado, es un borde obtuso, este borde, ¿ya? Todo esto va a ser el borde inferior. Cuando hablamos de un borde y nos referimos a si es un borde obtuso o si es un borde agudo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es importante que nos demos cuenta por qué esta denominación de obtuso o de agudo. Cuando nosotros hemos pasado matemáticas en el colegio, hemos llevado lo que eran los ángulos, ¿no es cierto? Y hemos llevado los ángulos rectos, que son los ángulos de 90 grados, hemos llevado los ángulos agudos, menos de 90 grados, y los ángulos obtusos, que son los que tienen más de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, cuando en anatomía nos está haciendo referencia a un borde agudo, se está refiriendo precisamente a que se está haciendo referencia a esta parte, a nombrar o querer describir el borde como un borde, digamos, afilado, un borde cortante. Por eso le da esa denominación de agudo. Cuando se refiere a un borde obtuso, quiere decir que nos está hablando de un borde que es más bien, más o menos redondeado, no tan marcado. Eso es lo que quiere expresarnos el libro de anatomía cuando nos habla de los bordes agudos y los bordes obtusos, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí el borde inferior es un borde redondeado, es un borde obtuso, ¿ya? Y tiene en la parte interna una fosita que se llama la fosita digástrica. Entonces nosotros vamos a buscar eso, este borde inferior en la parte interna. Aquí va a tener una fosita, les decía, que es la fosita digástrica para la inserción de este músculo, precisamente del vientre anterior de este músculo digástrico. ¿Ya? Ahora, esto es todo lo que nosotros podemos describir de lo que es este cuerpo. Ahora nos vamos a describir lo que son las ramas. Hemos hablado del cuerpo hasta ahora y hemos dicho que en ese cuerpo hay caras y hay bordes. ¿Alguien tiene una pregunta? Algo que no hayan entendido o que quieran que se les aclare o que se les muestre nuevamente. Doctora, ¿podría volver a mostrar de nuevo, por favor? ¿Qué cosa? ¿Qué parte? Tiene a mí, doctora, me admitió, disculpe. No sé si sería posible. ¿Qué cosa quieres que muestre? Lo que estaba diciendo de la fosita digástrica, que tenía bordes. No, en el borde inferior cuerpo. de este hueso, en el borde inferior de este hueso y hacia la cara interna encontramos la fosita digástrica. En el borde inferior y en la parte interna de este borde inferior, la fosita digástrica. Eso, ¿ya? Ahora,
Eso hemos hablado respecto a lo que es el cuerpo. Ahora nos vamos a ir a lo que son las ramas. Pero antes de pasar a lo que son las ramas, vamos a ver aquí en esta diapositiva. Aquí está la cara posterior del cuerpo. Aquí tenemos lo que son las apófisis Jeni, dos superiores, dos inferiores, la línea oblicua interna, lo que va a corresponder a la fosita sublingual, la fosita submaxilar, y en el borde inferior, yéndonos hacia la parte interna, encontramos lo que son, esa la fosita digástrica, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que son las... estas fositas, les decía, que son para las glándulas salivales, es lo que estamos viendo aquí precisamente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos nosotros lo que es la glándula submaxilar, que va a estar en la fosita del mismo nombre, y aquí tenemos lo que es la glándula sublingual. Ya. En esta diapositiva está puntualizando lo que son esas fositas de las que hemos hablado. Aquí está la fosita digástrica que la hemos descrito en el borde inferior. Aquí en esta parte estaría la fosa o la fosita sublingual. Esta es la línea oblicua interna, llamada también miloioidea. Y aquí tenemos la fosita submaxilar. Ahora nos vamos a estudiar lo que son las ramas. Las ramas. Doctora, una preguntita. En las apófisis Jeni, en las superiores y en las inferiores, ¿qué músculos? En las superiores se van a insertar lo que son los músculos. En las superiores vamos a tener los genioglosos y en las inferiores los genioideos. Gracias, doctora. Ahora vamos a lo que son las ramas. Las ramas van a ser unas estructuras que tienen la forma más o menos cuadrilátera y en ellas vamos a encontrar lo que van a ser caras y bordes. ¿Cuáles van a ser sus caras? Van a ser dos caras, una cara interna, que es la parte que nosotros ahora estamos viendo. Estas son las ramas, ¿no ve? Todo lo que estamos viendo de la rama sería lo que va a ser la cara interna. Lo que no vemos ahorita va a ser la cara externa. Bueno, la cara, nos vamos a ir primero por en la otra imagen. Aquí. Entonces, ahora lo que nosotros vemos es cara externa. Ya. Lo que nosotros estamos viendo es cara externa. Esta cara tiene líneas, es bastante rugosa y es ahí donde se inserta el músculo massetero. Esta, la cara externa. Que es un poco lo más importante de esta cara. Ahora nos vamos a ir a lo que es la cara interna y para la cara interna es más útil que veamos en esta diapositiva porque está un poco más clara la imagen. Aquí, ¿ya? En esta cara interna encontramos algo que nos llama la atención, que es un orificio por donde que da lugar a lo que es un conducto, es el conducto dentario, por donde van a pasar vasos y nervios. Este es el conducto dentario.
aquí arriba, el orificio, bueno. Esto que yo estoy pintando es el conducto dentario. Ahora, aquí arriba estamos encontrando el orificio superior o el orificio de entrada al conducto dentario. Y aquí tenemos una especie de lámina triangular que se llama la espina de Spick. Esta espina de Spick es una región anatómica importante para, sobre todo los odontólogos, que es el lugar que les sirve como guía para poner precisamente lo que va a ser cuando tienen que poner anestesia y todo eso. Entonces lo que buscan es precisamente esta laminilla, que es la espina de Spick, como punto de referencia. ¿Ya? Ahora. Este conducto este canal que se desprende, que estamos viendo aquí, es el canal miloioideo, ¿ya? Ese es el canal miloioideo. Aquí está el orificio del decía superior del conducto dentario, pero el canal que vemos es el canal miloioideo, por donde van a pasar vasos y nervios también importantes. Ahora, por detrás de este canal vamos a encontrar unas zonas rugosas que la vamos a poner de rojo, toda esta parte rugosa, que va a servir para inserción del músculo pterigoideo interno. Una zona rugosa, esta es una zona rugosa. En el organismo, en los huesos sobre todo, todas las partes que tenemos que son bastante rugosas, es precisamente porque son lugares donde se insertan los músculos. ¿Ya? Eso hemos descrito en la cara interna. Ahora nos vamos a los bordes. ¿De quién? De las ramas. Estamos hablando ahora de las ramas. Y estas ramas, como decíamos que las ramas tienen una forma más o menos cuadrilátera, entonces van a tener bordes, ¿no? Van a tener lo que es un borde anterior, van a tener un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Y eso es lo que vamos a ir describiendo. El borde anterior es un borde que es un borde delgado, bastante agudo, y es un borde que es cóncavo hacia la parte anterior. El borde posterior tiene la forma un poco contorneada, más bien como si fuera de una S itálica, y este borde está en relación con lo que es la glándula parótida, ¿ya? El borde posterior. Ahora nos vamos un poco a lo que es tal vez el más importante para nosotros, y es el borde superior. Este borde superior está formado por dos apófisis que son bastante prominentes. Una que es anterior, que es la apófisis llamada apófisis coronoides. Esta es la apófisis coronoides. Esta que está precisamente con rojo. Esta es la apófisis coronoides, esa, ¿ya? Tenemos también otra que es el cóndilo. Otra parte prominente que es el cóndilo del maxilar. Y están separados estas dos estructuras por un elemento que se llama escotadura sigmoidea. Bueno, entonces estamos describiendo una apófisis coronoides, una escotadura sigmoidea y un cóndilo del maxilar.
esa forma es la que hemos descrito hasta ahora. Ahora, ¿cómo es este cóndilo? Eso es lo que nos queda ahorita pintado con rojo. Eso sería lo que es el cóndilo, ¿no? Este cóndilo es el que se articula con la cavidad glenoidea que tenemos en el temporal. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado del temporal, ahí hemos dicho que tenía una cavidad glenoidea precisamente para este cóndilo, que es una eminencia que tiene la forma más o menos elipsoide, o sea, como ovalada con el eje mayor en sentido anteroposterior. Eso es lo más importante que nosotros podemos hablar de este cóndilo. Ahora, de la apófisis coronoides, que es esta, la apófisis coronoides, esta, va a prestar inserción a lo que es el músculo temporal. Esta apófisis coronoides es una estructura aplanada, es una estructura de hueso aplanada en sentido transversal. Si yo digo que algo está aplanado en sentido transversal, es como si yo tuviera algo así, y en este sentido se aplana. Eso es aplanado en sentido transversal. Si yo tengo algo así y está aplanado en sentido de arriba hacia abajo, entonces daría por resultado esto, ¿no ven? Entonces, si nos damos cuenta, realmente la anatomía descriptiva hace eso, precisamente nos está describiendo en qué sentido está aplanada para que nosotros nos podamos dar cuenta de cuál es la figura que tenemos que darnos cuenta en esta parte del hueso. Ahora, lo que nos falta es el borde inferior. Y este borde inferior simplemente es el que se va a unir a lo que va a ser el cuerpo del hueso. Aquí se va a formar un ángulo en lo que va a ser la unión de lo que va a ser el cuerpo con la rama, ¿ya? Y ese ángulo forma una estructura que es más o menos como en promedio de unos 120 grados. Que es precisamente el ángulo del maxilar. ¿Dónde se va a formar el ángulo? En la unión de lo que va a ser la rama lateral con lo que es el cuerpo. ¿Entendido? Eso es lo que nosotros podemos hablar de este hueso, que no es complicado, a pesar del volumen, es simple. Y bueno, tiene partes que son precisas y que son fáciles de encontrar en las partes que tenemos que nosotros aprender de este hueso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido o que no les haya quedado claro? He puesto las imágenes del hueso precisamente para que ustedes encuentren esas partes de las que hemos hablado. Y también las hemos mostrado aquí en este otro tipo de imagen, ¿no? Esto sería lo que es cara externa de la rama. Y aquí nosotros encontraríamos cara interna. ¿Entendido? ¿Qué otras partes podemos encontrar aquí? Sobre todo las que son del borde superior, hemos dicho
¿Qué apófisis hemos mencionado aquí? Apófisis coronoides, la escotadura sigmoidea y lo que corresponde al cóndilo, ¿no es cierto? Del maxilar. ¿Entendido? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Hasta aquí hemos llevado todos los huesos. Creo que lo único que nos falta es, a ver, ¿qué nos falta de huesos de la cara? Nos faltaría, ya hemos llevado el vómer, hemos llevado palatinos, hemos llevado hueso unguis, los huesos propios de la nariz, maxilar, cigomático. Nos faltaría lo que son los cornetes inferiores, ¿no es cierto? Que yo les voy a mandar esa descripción de los cornetes, que es bastante simple. Les voy a mandar en las diapositivas que van a ir junto con este hueso y así terminamos todo lo que corresponde a huesos de la cara. Va a haber unas diapositivas más que van a ser de lo que es la cara en general y estaríamos terminando lo que son los huesos de la cabeza, tanto del cráneo como de la cara, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, Sí. ¿puede volver a explicar los bordes, por favor? ¿De qué parte? De las ramas. Ya, los bordes de las ramas. Vamos a explicar en este otro. Aquí. En las ramas hemos dicho que tenemos dos caras, ¿no ve? Una cara externa y una cara interna. Cara externa es lo que estamos viendo. Y tenemos 4 bordes. Este que va a ser el borde superior. Tenemos lo que es un borde anterior. Vamos a tener un borde posterior. Y vamos a tener un borde inferior, que prácticamente sería ese. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las ramas tienen la forma así, más o menos cuadrilátera. ¿Ve? Ya. Eso. Ahora, el borde anterior hemos dicho que es un borde que está cóncavo hacia adelante. Es un borde agudo. No hemos dado mayores detalles en este borde. Después nos vamos al borde superior. Aquí encontramos esta parte que sería la apófisis que Coronoides. coronoides. Luego encontramos una escotadura, que es la escotadura, ¿qué cosa? Escotadura sigmoidea. Sigmoidea. Y luego encontramos lo que es el cóndilo del maxilar. Y de este cóndilo hemos dicho es una estructura que tiene la forma más o menos elipsoide, es decir, como ovalada. Ya ahora, cuando el libro de anatomía nos habla de una forma ovalada, ¿qué nos dice? Esto lo que yo estoy dibujando aquí es ovalado. Esto también es ovalado. Entonces, el libro de anatomía nos hace una descripción para que nos demos cuenta en qué sentido está ovalado. Y nos dice ovalado con el eje mayor en sentido anteroposterior, para que yo me dé cuenta que esta es la posición. Si me dice ovalado con el eje mayor en sentido vertical, entonces esto sería el óvalo. Si me dice ovalado con el eje mayor en sentido oblicuo, entonces yo me daría cuenta que así está. ¿Ya? En este caso, este cóndilo tiene esta forma elipsoide con el eje mayor en sentido anteroposterior. El borde posterior, este borde posterior es más bien lo que en unión con el cuerpo va a formar aquí esta estructura que se llama el ángulo del maxilar, que forma una parte importante de lo que van a ser los rasgos que tenemos y que tiene cada persona en su rostro. De manera general, aquí vamos a tener la formación de un ángulo que es de 120, 125 grados, pero lógicamente, de acuerdo a la constitución anatómica de la persona, eso va a variar y va a dar esas facciones propias que tenemos cada uno de nosotros. Hay quienes tienen este
este ángulo mucho más marcado. Se supone que es un poco más marcado en el sexo masculino, más redondeado en el sexo femenino, pero también ahí obviamente va a estar cubierto por lo que es la parte, además muscularia de todo, de toda la cara, ¿no? Y el borde inferior, hemos dicho que es el que va a unirse a lo que es el resto del cuerpo de este hueso. Ahí se confunde. ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ay, por favor, les voy a pedir que cuando esté pasando clases, no me escriban. Sí, la verdad que el internet está bastante afectado estos días, ayer y hoy. No sé si será el mucho viento que hace o qué, pero bueno, entiendo que por ese motivo muchos estudiantes se llegan a salir, se les llega a cortar ya una vez que están en la clase, parece que se corta y quieren ingresar nuevamente. Está así el internet estos días. Entonces, como les decía, hemos terminado hasta ahora lo que son huesos de la cara. Voy a añadir lo que es el cornete inferior más y les voy a mandar en una diapositiva donde tenga también todas las partes teóricas que nos interesan para que lo puedan revisar. Y ahí voy a añadir lo que es, una vez más les repito, lo que es cara en general, que espero que también lean esas diapositivas que se les va a enviar para que si tienen alguna duda, entonces hagan sus preguntas y podamos ya pasar a lo que corresponde de miembro superior e inferior. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? En miembros superiores e inferiores vamos a ir mucho más rápido. Lo que sí, ustedes tienen que atender eso sí bien para que no vayan a tener lagunas y no vayan a estar ahí sin ubicarse. Ya, por favor, no es difícil, los huesos son, lo ideal es que obviamente los hubiéramos estudiado con los huesos, pero bueno, en esta situación no va a ser tampoco complicado que vayamos a poder explicar si ustedes tienen la voluntad necesaria, no va a ser complejo y vamos a poder ir hablando de manera fluida. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. En la cara interna de las ramas, cerca del conducto dentario, dijo que había una rugosidad. ¿Esa parte me podría explicar, por favor? A ver, ya. A ver, un ratito. Voy a poner. Ay, 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 ay. Aquí hemos dicho que había el canal miloioideo, aquí el orificio del conducto superior, del conducto dentario, el orificio superior. Aquí está lo que corresponde a la espina de Spick. Y aquí teníamos una parte rugosa para el músculo pterigoideo interno. Eso es. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, doctora. ¿Alguna Sí, otra doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que no tienen preguntas, espero que hayan entendido. Entonces nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Espero que se abriguen mucho, que no se descuiden. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No, creo que nadie tiene más preguntas. Como les decía, espero que se abriguen, que se encuentren bien, que no se descuiden por... Buenas noches. Sí, dime, Verónica. ¿Me escucha? Sí, estoy escuchando. Adelante. No es una pregunta, pero sería una sugerencia si sería posible cambiar el horario a algo más temprano. Es que casi todas las clases no puedo entenderlo tan bien porque mi internet a estas horas se corta y hoy día igual tuve problemas de eso. Sí, creo que ese problema estás teniendo, ¿no? En todas las clases. Bueno, cuando hemos cambiado el horario cuando hemos cambiado para esta hora, la mayor parte de los estudiantes no tenían inconvenientes. Ahora, si vamos a volver a cambiar, no sé si es que ya también nos vamos a chocar con otros estudiantes que tienen alguna otra dificultad. Entonces, yo les pediría, por favor, que ustedes se pongan de acuerdo de manera interna, si es que llegan a un acuerdo, porque saben que cuando yo pregunto algo, uno dice sí está bien, otro dice no, otro dice sí, otro dice no, y es toda una lucha. Yo entiendo que cada uno obviamente vela por lo que le conviene. Sin embargo, me ha ajustado también en este caso a que la mayor parte de los estudiantes no tenían dificultades a esta hora. Ahora, si vamos a subir, será un poco a las 7 o a las 6. Siempre va a haber alguien que tenga alguna circunstancia especial, ya sea de trabajo o que se le choca con otra clase o algo así. Eso, por favor, convérselo ustedes de manera interna. Les voy a pedir de manera interna precisamente para evitar que mi celular explote. Pero vean ustedes, lo único que les pido es que sea, por favor, horario en la tarde. A las 5, a las 6, a las 7, a las 8, veremos, pero siempre va a estar en función de la mayoría. O sea, no todos van a tener la misma posibilidad a la misma hora, al mismo tiempo, todos no. Pero querramos o no, es en función a la mayoría. Hoy es lunes, vamos a terminar esta semana este horario, por favor. Y vayan ustedes analizando y viendo si tienen alguna posibilidad, vayan pensando. Y si llegan a algún acuerdo, espero que así lo hagan, me avisan y vemos la posibilidad de cambiar cuando ustedes ya estén de acuerdo en mayoría. Bueno. Ya, ahora como les decía, si no tienen... Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, si no tienen ninguna pregunta, consulta, reclamo, nada que decir, entonces yo les agradezco y una vez más les digo que se abriguen, no por estar muy fashion siempre andan desabrigados, tienen que abrigarse mucho para estar bien y siempre vayamos sumando y no disminuyendo en nuestra cantidad de estudiantes. Buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora. Hasta Buenas luego, noches. doctora.